comentar rápidamente que ha sido fantástico estas reflexiones que hemos generado a lo largo de estos 2 días. Creo que como integrantes de la Comisión de Justicia, porque debo decirles que las 4 promotoras o promoventes de este evento, somos integrantes de esa gran comisión y estamos convencidas de que el tema de justicia es uno de los grandes retos que tenemos como país. Y bueno, yo agradezco enormemente, no sé si ya se integraron, ya veo a la doctora Liz Padilla, está también el licenciado Horacio Benjamín Pérez, el maestro Juan Manuel Toral, espero que ya estén todos integrados. Y antes de darles el uso de la palabra en este último tema, que es un tema pues que habla de un drama humano tremendo, que es el tema del sistema penitenciario, eslabón pendiente. Lo primero que quisiera comentarles, porque me quedé francamente sorprendida el día de ayer que terminamos a las 9 de la noche con nuestras mesas, uno de los participantes, experto en seguridad pública, nos comentaba que la realidad de los policías municipales y seguramente también de los policías estatales y quizá federales, nos decía que a los policías les establecen cuotas diarias de detenciones o de detenidos y cómo en muchos de estos casos, que es la realidad, estamos hablando de la realidad, que no, aunque no nos guste hay que decirlas, cómo a muchas de estas personas que son detenidas, pues les dan una calentadita antes de presentarlos a los ministerios públicos. Y bueno, de aquí me surge una pregunta. ¿Cuántas de las personas que hoy están en la cárcel son realmente culpables? No habrá muchas, yo considero que no habrá muchos de ellos que son realmente víctimas también de la violencia institucional, tienen una defensa adecuada, podrán acceder al derecho a la reintegración después de cumplir su condena, si se cumplen cada uno de los preceptos que sustentan el sistema penal acusatorio, como es la presunción de inocencia, y cuando tenemos, como ya se dijo aquí claramente por Mariana, cuando se está subsidiando la responsabilidad de quienes participan como operadores del sistema de justicia, o cuando se obtiene una declaración de culpabilidad a través de la tortura, que también está muy generalizado en este país, y hacer algunas reflexiones más para ya darles oportunidad a ustedes, que son los que conocen muy bien todo este tema. Preguntarnos quién gobierna actualmente las cárceles, me parece que es un tema muy importante. Para mí, la cárcel en sí misma es la representación de que los derechos humanos siguen siendo tutelados solo para algunas personas, pero está negado el acceso a la justicia y incluso el hecho de que estén en la cárcel es la negación justamente de este derecho. Ser pobre en este país te hace culpable, además de invisibilizarte y de estigmatizarte y realmente de no tener el ejercicio pleno de tus derechos. Y bueno, desde luego esto implica también el no acceder al derecho a la justicia y a la propia defensa. Las cárceles lamentablemente se han convertido en espacios de confinamiento para mujeres con vidas violentadas, que acumulan diferentes tipos de discriminaciones, que son discriminaciones interseccionales y de mujeres migrantes. La cárcel, desde mi punto de vista, es la constatación de la renuncia del Estado a garantizar plenamente los derechos humanos, no haciendo cumplir con sus responsabilidades a quienes participan en este sistema y creando la percepción de que se está haciendo justicia cuando se incrementa el catálogo de prisión preventiva de oficio, lo cual atenta evidentemente contra todo el esfuerzo que se hizo para el establecimiento del sistema penal acusatorio, donde no existen penas alternas para muchas personas. Y también decir que sabemos que la cárcel es la última ratio del Estado y lo único que estamos haciendo es convertirlo en el primer paso del propio Estado con este tipo de reformas que estamos haciendo, que nos están llevando, y a mí me preocupa desmantelar las bases, los pilares del propio sistema penal acusatorio.
Como decía, la cárcel es la última medida a aplicar en su capacidad punitiva del Estado, y tenemos necesariamente que pensar cómo vamos a reforzar estas medidas alternas para que no dejemos a tantas personas con un profundo resentimiento por esta violencia institucional. La cárcel también está llena de personas que no tuvieron ningún apoyo de su red familiar, de las redes sociales y también de ningún apoyo por parte del Estado, que también es un tema que subyace en este asunto de la injusticia. Y hoy, lamentablemente, estas cárceles se han convertido en espacios también de abuso permanente y también donde se cometen delitos graves desde ahí. Se han vuelto, como lo dice muy bien una conocedora que no nos acompañó lamentablemente, como es Axia Niño de Rivera, pero yo coincido plenamente con ella cuando afirma que las cárceles se han vuelto espacios seguros para los delincuentes y espacios también seguros para el abuso de quienes no tuvieron una adecuada defensa y que están en la absoluta indefensión por muchas razones, incluyendo que comenté, por el hecho de no tener las capacidades económicas para poder acceder a una debida defensa. Bueno, pues estos son mis comentarios, pero yo quiero escuchar los de ustedes, evidentemente, y los quieren escuchar quienes nos acompañan en este importante diálogo que estamos estableciendo con ustedes, los especialistas. Y para tales propósitos, pues le daría la palabra en primer lugar por 7 minutos a Horacio Benjamín Pérez Ortega, que es socio fundador de Carpel Sociedad SC, es abogado por la Universidad de Tepeyac, es maestro en Ciencias Penales por el INACIPE, es máster internacional de Derecho Penal y Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de Barcelona, es consejero fundador del Colegio Mexicano de Abogados Humanistas, AC, ha sido coordinador general de asuntos jurídicos del órgano administrativo desconcentrado, prevención y readaptación social, se ha desempeñado como director general de análisis jurídico y normatividad de la entonces Procuraduría General de la República, actualmente socio fundador de consultoría y asesoría en riesgo penal y empresarial, litigio criminal y corporativo, y profesor de posgrado de la Escuela Libre de Derecho. Pues bienvenido, abogado, y pues tiene usted el uso de la palabra por 7 minutos para comentarnos qué opina usted del sistema penitenciario y cómo se encuentra este eslabón, el último eslabón de todo este sistema de justicia mexicano. Muchas gracias, diputada. Saludo y agradezco la invitación que nos extendieron las diputadas federales María del Pilar Ortega Martínez, Lorena Villavicencio Ayala, Mariana Rodríguez Mieri Terán y Verónica Juárez Piña para participar en este foro con todos ustedes. También saludo a las ponentes y a los ponentes de este panel. ¿Dónde estamos en materia penitenciaria? Como usted, diputada, eficaz y brevemente ha hecho un gran diagnóstico, tendremos que analizar al actual sistema penitenciario desde mi punto de vista bajo 2 perspectivas fundamentales. La primera, jurídica normativa, y la segunda, operativa. Desde el aspecto jurídico normativo tenemos que la Constitución ha hecho, a partir de 2008 y con vigencia en 2011, un reconocimiento trascendente a las actividades penitenciarias como sistema penitenciario. Antaño, esto es antes de 2011, la actividad penitenciaria era un simple sistema residual del sistema de justicia penal. También este nuevo sistema penitenciario se compone por una finalidad de la pena basada en la reinserción social. En los orígenes constitucionales hablábamos de regeneración, a mediados del siglo pasado de readaptación social con un sistema de tratamiento conductual. Hoy la reinserción social es un fin mucho más propio de nuestro sistema penitenciario, que se compone por 6 ejes básicos, pero como piedra angular el respeto absoluto de los derechos humanos, en todas y cada una de las fases de la ejecución de la pena, en donde los jueces de ejecución son garantes de ello. Y contamos con una legislación nacional uniforme con aplicación en todo el país. Pero de nada nos sirve tener una legislación avanzada si no es acorde con la realidad operativa del sistema. En cuanto al funcionamiento de los centros penitenciarios, haré un breve diagnóstico. Tanto federales como locales
tienen graves carencias en su organización y funcionamiento. Persiste la violación de derechos humanos, tanto para personas privadas de la libertad como para el propio personal penitenciario. Tratándose de las personas privadas de la libertad, pondré un ejemplo, muy grave por cierto. El caso de la asistencia médica es insuficiente, inadecuada e inoportuna. Tratándose del personal penitenciario, hay una capacitación inadecuada, hay una especialización pésima y un equipamiento no idóneo. En muchos centros penitenciarios le corresponde a 2 custodios mantener la supervisión y el resguardo de más de 350 personas de la libertad, exponiéndose incluso en muchas ocasiones a agresiones físicas que ponen en riesgo su propia vida. Y donde los centros penitenciarios lo que hacen es aplican los protocolos de resguardo del sistema penitenciario, del perímetro penitenciario, y dejan en el olvido la integridad propia de su personal. Hay corrupción en aduanas penitenciarias. Siguen ingresando productos y mercancías ilícitas que ponen en riesgo no solo la salud, por el caso de las drogas, sino también la integridad de las personas que trabajan o que están recluidas en los centros penitenciarios o que van de visita. También hay corrupción en lo que es la operación de los sistemas de bloqueo de telecomunicaciones. Por eso se siguen cometiendo delitos al interior de estos centros penitenciarios, como la extorsión telefónica. Tenemos problemas graves de seguridad, de gobernabilidad al interior de los centros penitenciarios, en gran parte porque las autoridades penitenciarias no tienen bajo su control el traslado de las personas privadas de su libertad y tampoco tienen bajo su control el traslado de un dormitorio a otro, de un módulo, de un nivel, de una sección, de una estancia o cama. Requieren en todos los casos una autorización judicial y profundizaré más tarde sobre ello. Hay ausencia de instalaciones funcionales. Sin infraestructura apropiada, por más idóneos que sean los ejes que rigen el sistema penitenciario mexicano, no se pueden hacer efectivos esos derechos. No hay instalaciones deportivas, no hay instalaciones educativas, no hay instalaciones médicas apropiadas ni convenientes para prestar los servicios necesarios para ello. Hay una baja participación de las personas privadas de la libertad en actividades educativas y ya no hablemos de las actividades laborales, que será tema de mi segunda intervención. Un primer planteamiento de propuestas que, si ustedes me permiten, los haré para tratar de resolver parte de estas problemáticas que se están presentando. Primero, que las mujeres cumplan sus penas en centros penitenciarios distintos a los de los hombres, no como actualmente se hace en los mismos centros penitenciarios, pero en lugares separados. Esto debe de establecerse en la legislación y en el desarrollo de infraestructura penitenciaria a la mayor brevedad posible. Segundo, regular las medidas especiales de seguridad previstas en el artículo 18 constitucional, que no son lo mismo que las medidas de vigilancia especial, también reguladas en el 18 constitucional, y que estas sí están debidamente desarrolladas en la legislación. Con esto podremos lograr una mejor clasificación de los espacios penitenciarios. Establecer o valorar la posibilidad de generar una excepción al principio constitucional previsto en el artículo 21, por el que se faculta de manera exclusiva al Poder Judicial para imponer, para modificar y para determinar la duración de las penas. Cuestión que el Poder Judicial de la Federación ha dicho que les atribuye la posibilidad de determinar el traslado de unas personas privadas de la libertad de un centro penitenciario a otro. Pero esto exclusivamente respecto de personas privadas de la libertad de delincuencia organizada, en donde no habrá, sin ninguna duda, ninguna violación, porque ellos carecen del derecho humano de poder compurgar sus penas en un lugar o en un centro penitenciario más cercano a su domicilio. Respecto del resto de las personas privadas de su libertad, que permanezca la autorización judicial previa o posterior. Definir en la Ley Nacional de Ejecución Penal los grados de seguridad que se le deben de adjudicar a cada centro penitenciario, ya sea de baja, mediana, alta o máxima seguridad. Hoy en día, esta importante actividad está regulada en instrumentos terciarios
o secundarios, no en la ley, mucho menos en la Constitución. Y finalmente, para terminar esta primera participación mía, el darle su lugar a los protocolos penitenciarios que en términos de la ley son de aplicación uniforme en todo el sistema penitenciario, ya sea federal y local, y que deben ser aprobados por la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario. La normatividad secundaria y terciaria les da la vuelta al regular procedimientos sistemáticos de operación, que lo que hacen es se desalinean de los protocolos nacionales y regulan una serie de actividades al interior de los centros penitenciarios, dándoles una legitimidad normativa de la cual deben carecer. Entonces, en la ley deben de estar expresamente previstas cuáles son sus características, cuáles son, para que puedan ser aprobados, las justificaciones y las motivaciones para ello, y un programa de acciones para que a la brevedad posible esos procedimientos sistemáticos de operación se alineen a los protocolos nacionales que se expiden en términos de la legislación penitenciaria nacional. Con esto termino mi primera participación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciado Horacio Benjamín Pérez Ortega. Me parece que ha hecho un primer diagnóstico, un primer trazo del diagnóstico de qué están viviendo las personas que están en situación en la cárcel y la permanente violación de los derechos humanos, y que no tenemos ninguna medida establecida justamente para supervisar el tema de cómo están viviendo el drama en estas prisiones. Y también tomé nota de cada una de sus propuestas que me parecen muy importantes y que será motivo también de análisis en nuestro carácter de legisladoras. Y bueno, pues le doy la palabra a Horacio Benjamín Pérez Ortega. Muchas gracias, diputada. Sin lugar a dudas, la intervención de mis compañeras y compañeros panelistas vienen a confirmar que el sistema penitenciario dista mucho de la legislación. Abordaré en mi intervención los puntos más relevantes que creo que coinciden con los míos. En el punto de vista de la industria penitenciaria, es un factor de reinserción fundamental. Tenemos como eje la capacitación y el propio trabajo desde el origen de la Constitución de 1917. Fue el eje base, sigue siéndolo, está mal estructurado. El derecho al trabajo es un derecho humano reconocido a nivel internacional, tanto por los diversos tratados internacionales, nuestra propia Constitución y nuestra propia legislación. Sin embargo, no existen las condiciones reales para poderlo desarrollar. Si una persona privada de la libertad solicita tener acceso al mercado laboral penitenciario, no existe el mismo. Y si existe, existe en condiciones muy deplorables. Y trataré de explicarlo. La ley nacional establece 3 modalidades. Una modalidad sin remuneración que prácticamente se centra en actividades de mantenimiento y operación del centro penitenciario. Una segunda modalidad, el autoempleo, que creo que es de las más utilizadas, de las más usadas, dentro de las posibilidades que existen, pero que no se les brinda capacitación técnica. Inclusive se podrían, porque son personas muy creativas, darles facilidades para obtener el registro de sus marcas, de sus patentes, de sus productos. Y no existen políticas claras, ni uniformes ni homogéneas, para promover y facilitar canales idóneos de exposición y comercialización de los productos que producen las personas privadas de su libertad. Y el tema más complejo aún es el de la industria penitenciaria. A mí me ha tocado ver cómo en centros penitenciarios federales existen naves industriales que nada le piden a las naves industriales que existen en el sector privado de nuestro país. Totalmente inutilizadas, pero sobre todo el punto relevante es que el acercamiento con el sector privado no está arreglado. No existen normas claras con transparencia en donde se especifiquen cuáles van a ser las condiciones para que ellos puedan instalar sus maquinarias, qué tipo de maquinaria, qué tipo de formación, qué tipo de capacitación, cómo se va a regular el trabajo penitenciario.
Me ha tocado ver casos, cuando trabajé en el sistema penitenciario federal, en donde empresarios exigían para poder prestar sus servicios productivos al interior de los centros penitenciarios, que se les destinara una sola nave industrial para ellos, en donde iban a ocupar menos de una octava parte de la nave industrial, con muy poca maquinaria, prestando muy poco trabajo, y exigían no pagar renta de la nave industrial, exigía no pagar luz, exigía no pagar agua, exigía no pagar mantenimiento, y prácticamente se veía en el fondo, en el trasfondo de su intención, no era prestar el trabajo penitenciario, no era facilitar el trabajo penitenciario, sino era utilizar la nave industrial para bodega de sus insumos, para su operación externa. Entonces, creo que tendremos que regular y tendremos que enfocarnos a la industria penitenciaria pesada, en donde haya una mayor capacitación, un trabajo calificado que pueda trascender de la prisión para que cuando las personas pierdan su libertad, retornen su libertad, puedan tener un trabajo calificado en el exterior. Apuntalo una serie de propuestas. Primera, que la ley nacional tenga una serie de políticas de desarrollo de infraestructura penitenciaria con perspectiva de género, para que las mujeres, y en caso de que las acompañen sus hijos, niñas y niños, puedan contar con áreas debidamente acondicionadas a sus necesidades. Hoy en día eso no existe. Creación de un órgano especializado de formación, fomento y promoción de trabajo de industria penitenciaria. Regulación de convocatorias y licitaciones transparentes para el uso de instalaciones de industria penitenciaria por parte del sector privado y que regule también las formas de contratación de las personas privadas de libertad y que ellas puedan intervenir en esa negociación. Crear incentivos al sector privado para que aumente la oferta de empleo y se generen trabajos profesionales y especializados. Y finalmente, regular los sueldos base, así como el manejo transparente, el acceso a estados de cuenta y la disponibilidad de los recursos que ganan las personas privadas de su libertad que se animan a trabajar en el servicio laboral penitenciario. Muchas gracias a todos y a todas, diputadas, compañeras, compañeros ponentes. Es un placer haber estado con ustedes. Pues muchas gracias al licenciado Horacio Benjamín. Nos deja una estupenda idea. Me parece que sería fundamental que pudiéramos promover estas iniciativas que acabas de señalar para garantizar el acceso al trabajo y de esta manera garantizar este principio de reinserción social. Creo que sería fantástico que lo lográramos y desde luego siempre buscando la perspectiva de género para las mujeres que están recluidas.